Hola, mi nombre es Lourdes, soy licenciada en Comunicación por la Universidad de Piura. Actualmente me desempeño como coordinadora técnico-territorial de gestión de proyectos para Plan International. Plan es una organización humanitaria y de desarrollo que tiene más de 80 años en el mundo. En mi experiencia laboral, lo más ligado que tuve al periodismo, creo que han sido mis trabajos como oficial de comunicación para la respuesta humanitaria del niño costero y de la crisis prolongada por la movilidad humana a consecuencia de la migración venezolana. ¿Qué es lo que hace un oficial de comunicación? Digamos que es lo más parecido a un periodista, pero en lugar de depender de un medio de comunicación, rinde cuentas ante su organización y se encarga de comunicar a nivel interno de la organización y a nivel externo a diferentes públicos lo que está pasando con varios objetivos, ¿no? Un oficial de comunicación lo que hace es informar. Informar implica comunicar una acción sin daño. Eso quiere decir que hay que tener bastante cuidado sobre lo que se está escribiendo y las formas en cómo se pide esta información. En una situación de crisis humanitaria podría tocarte entrevistar a una persona que estuvo pasando una situación bastante compleja o está con una situación de estrés a consecuencia de lo que le haya tocado vivir, ¿no? Puede haber sido una inundación, puede haber sido una situación de migración, un terremoto, etc. Entonces hay que tener bastante tino durante el proceso de consulta para la comunicación de la situación. También lo que hace es humanizar los datos. En las respuestas humanitarias se gestionan mucha información e información de diferentes niveles, ¿no? De educación, salud, agua, saneamiento, higiene, techo, acceso a servicios básicos, etc. Entonces la idea es darle un rostro a esa situación que está pasando. Y aquí viene lo tercero, que humanizar la información contribuye a la movilización de fondos de la organización. Recuerdo que, por ejemplo, en el niño costero, para poder visibilizar la problemática del acceso a educación, se hicieron varios estudios de caso como consecuencia de las entrevistas en profundidad a varios niños y niñas, explicando de que los sueños de estos niños y niñas no podían detenerse y hablábamos desde la mirada de los niños cómo la inundación les estaba afectando y el hecho de no estar yendo a una escuela todavía afectaba más sus procesos de recuperación. Entonces, lo mismo se ha hecho en movilidad humana, ¿no? Entrevistábamos a las personas que estaban migrando y a partir de los grupos de adolescentes se comunicaban unas situaciones que estaban afectando. Creo que lo interesante y lo más rico que se tiene cuando estás en un organismo de cooperación, un organismo no gubernamental, que las fuentes no siempre son o no se considera como única fuente el entrevistar a una autoridad o a alguien que representa una institución, sino que las personas afectadas pasan a ser una valiosa fuente de información, pero también se trabaja en empoderarlas para que desarrollen habilidades de comunicación y puedan compartir aquellas situaciones que les afectan. Es un periodismo que tiene una línea de comunicación con comunidades. ¿Qué más hacemos allí? Bueno, se promueve el diálogo con las comunidades afectadas para garantizar que tengan pleno acceso a la información, que sean partícipes de la toma de decisiones y de la gestión de soluciones que se están proponiendo. La presión es muy parecida a la de un cierre en un diario, porque cuando empieza una emergencia, normalmente empieza pues en alerta roja, que es o en un nivel de naranja 2, que son situaciones en las que las organizaciones demandan mucha información y a veces el acceso es limitado. Obviamente, cuando ocurre una inundación, no en el caso de Plan International no es una organización de primera respuesta, es decir, no vamos al día siguiente, pero sí a la semana siguiente ya estábamos con nuestros campamentos instalados. Y hay bastante presión por comunicar con calidad a todos los públicos y en el corto tiempo, ¿no? Hay que rendirle cuenta a los donantes, hay que rendirles cuentas a los socios, hay que rendir cuentas ante los medios de comunicación, ante la comunidad. Entonces se producen distintos productos, notas de prensa, historias de interés humano, entrevistas en profundidad, se tiene todo un archivo fotográfico que vaya acompañando a los diferentes productos que se van sacando, podcasts. Aquí hay que tener bastante cuidado con el tratamiento que se hace en la información. Recuerdo que por
ejemplo, en la situación de movilidad humana por la migración venezolana, algo que ayudó mucho a comunicar las brechas, los retos que enfrentaba la niñez en movilidad fue los podcasts, ¿no? Porque se tuvo de primera fuente la voz de los niños y niñas, pero además el cuidado de no exponer su identidad. Creo que la Universidad de Piura, aunque pueda sonar esto bastante desgastado de mejores personas, mejores profesionales, en un contexto de movilidad humana y en verdad en cualquier experiencia laboral, eso se vuelve bastante vigente, porque al final nosotros no trabajamos con máquinas, sino trabajamos con personas. Y el hecho de poder trabajar con ellas y entender que son personas con dignidad, ¿no? Que necesitamos un trabajo centrado en los derechos, es fundamental, sobre todo en situaciones donde las familias, los niños, las niñas se encuentran en alta vulnerabilidad. Un valor diferencial de los egresados de la Universidad de Piura es la capacidad de aprender a tomar decisiones con criterio, porque al final manejar un programa o manejar algunas herramientas son importantes, sí, pero son herramientas que se van actualizando, van cambiando y hay que volverlas a aprender. Pero educar el criterio, el pensamiento estratégico, crítico, se convierte en algo vital, en algo necesario, sobre todo en espacios donde en una emergencia humanitaria no vas a tener a un jefe que esté detrás de ti en cada paso que das. Entonces se confía en tu buen criterio para poder tomar decisiones. Y eso es algo que definitivamente en la Universidad de Piura lo va formando bastante bien con todos los cursos, con toda la propuesta curricular que tiene la universidad y una educación basada en valores, ¿no? Que es algo que no pierde vigencia. Andrés Oppenheimer comentaba en un libro que se llama Sálvese quien pueda, que habla de cómo la automatización está influyendo en transformar algunos empleos, hablaba de los periodistas del futuro. Y allí comentaba que en The Washington Post, por ejemplo, tienen a un periodista robot que es Heliograph. Entonces, lo que hace es generar contenido a partir de algoritmos. Definitivamente es algo que probablemente con el paso del tiempo cobre más vigencia. Sin embargo, lo que no va a poder hacer es humanizar estas situaciones, generar un pensamiento más crítico y creo que allí va a estar el valor diferencial de las personas que van ejerciendo el periodismo con responsabilidad. En las organizaciones humanitarias también se requieren de periodistas y lo que se evalúa mucho es la sensibilidad ante la realidad, el tema del buen criterio y la capacidad de tomar decisiones, de trabajar bajo presión, pero sobre todo de trabajar centrado en las personas. Creo que eso es algo que se destaca bastante de la Universidad de Piura.